Pasa a vosotros, hermanos. Estoy grabando ahora un video titulado ¿Miente Samuel Joaquín o miente el historiador de la luz del mundo, Eliud Rodríguez Zamora? Bueno, en mis ratos libres he estudiado la secta La Luz del Mundo, grabaciones, libros, materiales, y mi amigo León Dante Mandela, muy conocido en la red social de Facebook, me mandó un libro en PDF que fue editado, parece que es la edición de 2008, que se titula el libro Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín. Claro, como yo soy amante de la lectura, pues lo leí como en una hora, pero cuando estaba leyendo me saltaron varios detalles a la cara, ¿no? De forma escandalosa. Y primero me doy cuenta que el autor, Eliud Rodríguez, exagera muchas cosas y su manera de escribir es poética. Es un buen escritor, pero raya en la exageración, porque pretende pintar la vida de Aarón Joaquín o Eusebio Joaquín, el primer pseudoapóstol de la luz del mundo, como algo muy sublime, ¿no? Termina el libro por enfadarte con esta retórica, tratando después describirte la vida de Aarón Joaquín como si todo es muy espiritual, como que estás flotando, ¿no?, en un ambiente así. Pero me llamó la atención un hecho. En la página 276 hay un subtítulo que dice la sucesión. Y es que yo estoy interesado, estoy investigando a los pseudoapóstoles de la luz del mundo que se dicen ser apóstoles, y estoy descubriendo que son mentirosos, no son apóstoles, no se les aparece Jesucristo. Pero en este libro se narra que cuando estaba en el lecho de muerte el señor Eusebio, el primer pseudoapóstol, llama a su hijo, ¿no? Mi hijo, y en privado le dice que él se va a encargar de la iglesia. Pero ahora, después que pasaron los años, parece que han modificado la historia, y Samuel Joaquín, en el video titulado Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, él trata de decir que su padre no le dejó el hueso, sino que fue la elección divina, que fue por una revelación que Dios le dio a él. Pero dice claramente, el hermano Aarón nunca supo de esta elección. Entonces te voy a poner las partes donde dice que Aarón nunca se enteró de esta sucesión o de esta elección. Y después te voy a leer literalmente lo que dice el libro de ellos, de la historia de ellos. Yo no sé si el libro ya lo descontinuaron o lo siguen vendiendo. Del libro del cual te estoy hablando, mira, déjame moverte la página. El libro se titula Hechos del Apóstol Aarón. Bueno, aquí dice que fue cargado por Eliud Rodríguez Zamora. Bueno, fue cargado, perdonen, estaba mal yo. No es el autor Eliud, sino que fue cargado. Pero, de todos modos, es la historia del primer apóstol de ellos, que es este de la fotografía. Hechos del Apóstol Aarón Joaquín González. Me parece que, no sé si alcances tú a leer. A ver, déjame meterlo, amplío un poquito más. No. Dice, es un libro propiedad de la editorial Berea, todos los derechos reservados, etcétera. Libro de texto, fondo, editorial Berea 2008, edición actualizada. El editor es Luis Fernando Vázquez Sora. Bueno, ahí está. Vamos al video
según él está dando testimonio de su llamamiento apostólico, no dice que se le aparece Jesucristo, por lo tanto no es apóstol de Jesucristo, pero también niega que su padre le pasó el hueso religioso. Dice que fue un movimiento de Dios y que su padre nunca se enteró. A ver, empecemos con este video en el minuto 17:28. Vamos a ver si lo escuchamos bien. Minuto 17:28 de el video Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo. Dice así: con amargura, dolor, desesperanza e incertidumbre lloraba y lamentaba con el cuerpo ministerial también su hermano la separación física que ya se había hecho del apóstol Aarón Joaquín. Pues llorábamos, lamentábamos, no sabíamos qué pensar. La iglesia estaba consternada. La iglesia era un sufrimiento y una desesperación. En esa confusión, el hermano Pablo Valdés estaba hablando. Y en un lamento, o quizá en una provocación, nos expresó a toda la iglesia: se ha apagado la lámpara de Israel. Y la contestación de la iglesia fue, hermanos, estruendosa. Yo me acuerdo que yo estaba en las bancas de la iglesia cuando oí que dice, no, hermanos, dice, la lámpara de Israel no se ha apagado. Aquí está mi hermano Samuel. Cuando dijo esa palabra, fue cuando Dios hizo la obra. Y empezamos a glorificar a Dios. Toda la iglesia empezó a glorificar a Dios. Y en ese estruendo se manifestó una voz: no. Corrió, hermanos, un hermano y le arrebató, hermanos, el micrófono. Era un hermano que el siervo de Dios le había dado y reconocido el título, hermanos, como profeta. O por la expresión del hermano Pablo Valdés, o por la contestación de la iglesia, puso Dios en su boca los propósitos de bendición para su pueblo, en los cuales era abarcado su hermano Samuel. No, dijo, no nos hemos quedado solos. Aquí está el que Dios ha escogido. Interrogaba a la iglesia: ¿no lo ves tú? Y señalando a mi persona, dijo: vedlo, allí está, es el que Dios ha elegido. Cuando se oye la voz del hermano Pablo Valdés, la lámpara de Israel se ha apagado, surgió una voz y dijo, no, no se ha apagado. Y entonces la iglesia también percibió eso y dijeron, efectivamente no se ha apagado. Así lo sentimos, que no se había apagado la lámpara de Israel. La lámpara de Israel seguía encendida, pero ya no en el hermano Aarón, ahora en el hermano Samuel. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel, por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Bueno, hermanos, muy independientemente de que si la iglesia sintió que Samuelito, el hijo del fallecido supuesto apóstol, era el que seguía, eso a mí no me interesa, es asunto de ellos, ¿no? Vemos en primer lugar que no se le aparece Jesucristo ni al primer pseudoapóstol ni a este segundo, sino que él mismo está relatando que un hermano dijo, se apagó la lámpara de Israel, y dice... Y otro dijo, no, no se ha apagado, vean al que Dios ha elegido. Bueno, ese no es un llamamiento apostolar de Jesucristo. Pero
Lo que me interesa es la frase de este hijo, el sucesor, que dice así: nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel. Es decir, mi papá nunca pensó en mí porque yo no tenía cualidades. Oiga, el libro dice que sí, que lo llamó en privado y le dijo, tú vas a dirigir la iglesia. Ahorita les voy a leer lo que dice el libro de la historia de Aarón. Pero ahora este que ya murió, por cierto, está negando, dice que su papá nunca pensó eso, sino que fue el movimiento de Dios, ¿no? A ver, vamos a volverlo a escuchar. Interrogaba a la iglesia, ¿no lo ves tú? Y señalando a mi persona, dijo, vedlo, allí está, es el que Dios ha elegido. Cuando se oye la voz del hermano Pablo Valdés, la lámpara de Israel se ha apagado, surgió una voz y dijo, no, no se ha apagado. Y entonces la iglesia también percibió eso y dijeron, efectivamente no se ha apagado. Así lo sentimos, que no se había apagado la lámpara de Israel. La lámpara de Israel seguía encendida, pero ya no en el hermano Aarón, ahora en el hermano Samuel. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. ¿Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel? Ahora en el hermano Samuel. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. ¿Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel? Por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Yo estoy seguro que nadie de los ministros de esa época no sabíamos el plan de Dios. Veíamos que él era, hablando ya humanamente, el menos indicado, porque había hermanos que tenían dones. Dios no miró la sabiduría de los demás, la capacidad de los demás, la experiencia de los demás. Vio el corazón del que él había elegido. Y en este caso era el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Fue el que Dios había elegido. Y esa obra no la hicimos nosotros. Esa obra la hizo Dios. Bueno, si se tratara de contar cómo el papá le dejó a su hijito Samuel la obra, no habría pecado, pero aquí están echando mentiras. O miente Samuel, o mentía porque ya murió, o mintió el historiador de la iglesia La Luz del Mundo. Noten cómo dice, nunca pensó el hermano Samuel, nunca pensó el hermano Aarón en su hijito Samuel. Y luego los historiadores ahí, los cronistas están diciendo, no, que fue Dios, no lo hicimos nosotros, el movimiento. O sea, te están vendiendo la idea de que Dios elige a su nuevo apóstol. Esa no es la manera de elegir a un apóstol, según la Biblia, ¿no? Pero yo estoy señalando la mentira. Mira, en el libro leemos cosas diferentes. En el libro leemos así. Vamos a ver. Este libro tú lo puedes bajar de ahí, de internet, Los Hechos del Apóstol Aarón. Y en la página 276, déjame voltear la pantalla. Vamos a ver. Página 276. Tienes ahí un subtítulo, La sucesión. Pero mira, para contextualizar un poco el párrafo anterior, la salud del hermano Aarón no mejoró. El cuerpo ministerial en armonía ejemplar permanecía orando en la planta baja de la casa, unidos, muy unidos en la fe. Conocían la doctrina,
Es vano gritar, inútil desesperar. Sabían que los designios de Dios son irrevocables, pero también conocían la intensidad de su fe para aceptar su voluntad. Ahora aquí va la parte donde te digo que o miente el escritor de este libro, o Samuel mintió junto con los testimonios, los pastores que están echando mentiras ahí, que dicen que Aarón nunca supo de Samuel, que fue un movimiento de Dios. Mira cómo dice aquí, la sucesión. Días antes del desenlace, o sea, se refieren a la muerte de Aarón, una mañana el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría. Su rostro estaba iluminado. Una leve sonrisa dibujaba la síntesis de paz que se ejercía en su alma. Reducido en su lecho, tenía un extraño vigor. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes. Fíjate bien. La iglesia. A ver, déjame ver. Es que aquí ya te cambió de la página 276. Te cambia a esta otra. A ver, vamos a ver si la puedes visualizar. La iglesia, la esposa de Cristo, dice. Fíjense, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? O sea, en su delirio de muerte, dice, la iglesia, la esposa de Cristo, ¿podrá dirigir mi hijo Samuel? ¿Podrá dirigir? Escucharon claramente esas palabras. Déjate lo acerco un poquito más. Sin embargo, no comprendieron el sentido de su trascendencia. Tampoco era prudente insistirle sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud. Ese día estaba con esa compleja individualidad que proyectaba la fuerza de su investidura, con esa sencilla, solemne, imponente. Dice, solicitó en particular interés la presencia del hermano Samuel, su hijo. Le urgía. El hermano Samuel estaba encargado en Tepic, atendiendo algunos asuntos. Con propiedad le comunicaron que su padre lo requería, sin embargo la noticia lo predispuso. Pensó lo peor. ¿Cuánta velocidad le aplicó a la camioneta para hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara? Él, conduciendo, quería volar, deseaba con vehemencia encontrarlo con vida. Le urgía decirle muchas cosas, disfrutar con él en un suspiro todos esos gratos recuerdos, los momentos cálidos como su hijo y como creyente. Sus reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre, se agolparon en su mente, las repasó una y otra vez, las compartió emocionalmente consigo mismo, sus lágrimas hablaron muchos tramos de la carretera, se repuso, confió en Dios. Esta es la página 277. Vamos a las siguientes. Llegó apresuradamente. Sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo. No presagiaba agonía. Lo encontró tranquilo, inmensamente tranquilo. Su pelo en desorden daba a su rostro un nimbo distinto. En una desusada atmósfera, el desmejorado enfermo, al ver a su hijo, pareció recuperarse de repente, como si su presencia fuera el catalizador de su preocupación. Pasaron algunos instantes. No articuló palabra. El siervo del Señor observó a su joven
hijo apenas 27 años, lo vio con infinita ternura, se quedaron solos. Empezó a hablar pausada pero firmemente. Hijo, tuve una hermosa visión, Dios habló conmigo, me dijo, Aarón, tu tiempo es cumplido, es hora de reunirte con los santos. Yo le dije, Señor, ¿y tu pueblo qué será de este enorme pueblo del que soy responsable? ¿Quién lo conducirá hasta ti? Y él respondió, no temas que yo ya lo he escogido en el hermano Samuel. A ver, que yo ya lo he escogido en él. Es la página 278. Y luego dice, el hermano Samuel se estremeció y en el impacto 2 sentimientos angustiaron su alma, la profunda y dolorosa ausencia de su padre, y sintió la nueva responsabilidad, tremenda, gigantesca, enorme, colosal. Hombre, pues aquí su papá le está pasando el hueso, ¿no? Supuestamente a través de una visión, en la soledad ahí le dijo a su hijo que le iba a dejar el lugar. El hermano Samuel se ahogó en llanto y en un profundo abrazo se volcó toda la intensidad del momento, y al estrecharse era como si el apóstol le entregara su corazón, su fuerza, su vida misma. El hermano Samuel, receptivo, entendió el impulso. Era el anuncio de su elección y a la vez la despedida de su padre. Vea cómo su padre le pasa el hueso. Dice, no, hijo, a ti te toca, ¿no? Y tuve una visión. Con dificultad el siervo del Señor levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ambos lloraron intensamente. Luego, con enorme confianza, con su gran fe, le dijo, no temas, hijo, Dios será en ti, esfuérzate y sé valiente. Sin hablar más, el siervo del Señor, o sea, Samuel, con una profunda emoción le entregó un gran tesoro. Es Aarón el que le da la Biblia, ¿no? Su Biblia. La espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. A partir de ese momento era suya. El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho. Encerraba el universo de fe y esperanza del apóstol que le había hecho propia en el tiempo de su vida. Inesperadamente su espíritu se replegó sobre sí mismo, lleno de asombro, de inquietud. Luego ay caray, es que está de este lado. Luego la calma, la admirable paz, como respuesta impactó, dice, al impacto de ese momento indescriptible. El hermano Samuel, la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo de su alma. Su fe y su esperanza se acrecentaron como nunca. Su joven vida asomaba a ese océano del mundo apostólico. O sea, ya era apóstol, pues, porque su papá le había dicho, para vivir un nuevo ciclo de existencia en el ciclo de la evangelización contemporánea. Se iniciaba la transformación de la vocación de su espíritu. Ese momento era la adecuación de sí mismo al nuevo impulso divino. Lenta y pausadamente permaneció quieto, se dibujó en su espíritu el perfil de la forma de su investidura, el fondo de su autoridad. O sea, se está convirtiendo en apóstol, pues, en ese momento. Es que este escritor es muy retórico. Todo te lo están vendiendo como algo sublime, ¿no? Estaba en el umbral de su destino para siempre. Desde siempre se abría ante él ese colosal mundo que lo esperaba, amplio y reiterativo, presencia y sustancia. Esos son verbos de los masones. Existencia y vigencia, mire, es masonería, ¿no? Y la metamorfosis irreversible se adueñó de él mismo. O sea, se estaba transformando en apóstol en ese momento. Su juventud se perdió en el pasado para adquirir el rictus de la madurez. O sea, se volvió maduro en ese momento, pues, cuando su papá le pasó el apostolado. Ese presente que lo reclamaba para ser depositario de la fe y la esperanza que corresponde a los elegidos. O sea, ya era un elegido el Señor, pues, porque su papi le dio la Biblia y bla, bla, bla. Bueno, yo pudiera seguirte leyendo,
Bueno, te voy a seguir leyendo. En ese momento eso fue todo. Todo fue en ese momento, dice. Todo. El siervo del Señor ya no habló más. El crucial instante lo dejó exhausto. Cerró sus ojos. Quería descansar. El hermano Samuel abandonó la habitación. Era portador de un gran secreto, trascendente e intransferible. Se refugió en el cuarto inmediato, cerró la puerta y se arrodilló apretando su Biblia entre sus manos. Su corazón latía con vehemencia, pero también con una emoción infinita. Cuán incapaz se sentía para acometer la nueva responsabilidad. Cuán pequeño para suplir la estatura del apóstol. Solo la promesa de Dios era su esperanza. Así, postrado en un gesto de ruego, abrió sus brazos y con infinita humildad se entregó a Dios completamente, íntegramente, totalmente. Después de la noticia, el elegido se contactó con Dios, con el Dios de su padre, su Dios. Sus preguntas se abrieron. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Hay pastores, hay diáconos, obreros, todos experimentados para guiar, para orientar. ¿Por qué yo? Dice, para orientar, para enseñar. ¿Por qué yo? Bueno, ahí está cómo su papá le pasa el apostolado. Y esta es la historia, pues, del libro Los Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, que seguramente que cuando se escribió, eso es lo que enseñaban, eso es lo que creían. A la hora de que hacen este otro video, ya están negando que haya tenido algo que ver su papá. Y vamos a la segunda parte de lo que te quería poner, pero mira cómo dice que ni los ministros de aquel entonces, ni tampoco su papá, nunca lo supo, mira, cómo dice. Recibió eso y dijeron, efectivamente no se ha pagado. Así lo sentimos, que no se había apagado la lámpara de Israel. La lámpara de Israel seguía encendida, pero ya no en el hermano Aarón, ahora en el hermano Samuel. Dios usó a aquel hombre para decir esas palabras. No fue él, fue Dios. Nunca pensó el hermano Aarón en su hermano Samuel, por no llenar los requisitos, las cualidades, el grado de santidad, de experiencia o de trabajo, de frutos que tuviera su hermano Samuel ante los ojos del hermano Aarón. Nunca pensó en su hermano Samuel. Yo estoy seguro que nadie de los ministros de esa época no sabíamos el plan de Dios. Veíamos que él era, hablando ya humanamente, el menos indicado, porque había hermanos que tenían dones. Dios no miró la sabiduría de los demás, la capacidad de los demás, la experiencia de los demás. Vio el corazón del que él había elegido. Y en este caso era el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Fue el que Dios había elegido. Y esa obra no la hicimos nosotros. Esa obra la hizo Dios. De tal manera que a todos nos hizo sentir exactamente lo mismo. Bueno, ahí está la farsa, ¿no? En el librito antiguo, no sé si esté descontinuado, se dice que su papá lo mandó llamar y ahora dice que nunca supo su padre. No, fue Dios, no lo hicimos los hombres, sino que en una reunión ahí, cuando estaba el féretro, ahí la voz de Dios en un hermano. Pero la historia dice otra cosa, la historia de ellos mismos, ¿no? Ahora, mira al final, cómo dice que su papá nunca lo supo. Esto es increíble, no sé quién está mintiendo aquí, si el historiador, si Samuel mintió y todos los que lo secundaron ahí en el video estaban mintiendo, negando lo que habían escrito en el libro, o todo es una mentira, ve tú a saber. Pero este no es un apostolado, así no se... O sea, el apostolado no se pasa de un papá a un hijo. Un papá no le va a dejar el apostolado a su hijo, obviamente, ¿no? Vamos a ver,
ya finalmente escucha cómo se expresan, negando lo que habían escrito en su libro. Y es aquí, en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, donde radica el principio de autoridad apostólica. Los creyentes afirman que esta es una manifestación divina, la cual no es otorgado por mérito, ni concilios, votaciones y mucho menos por consanguinidad, sino por la gracia de Dios, la cual transforma, renueva y se manifiesta por medio de la fe. Hablo con plena confianza y seguridad. Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres, habiéndome él escogido desde antes que naciera, porque en su plan divino ya existía su hermano para haceros partícipe de esta hermosa bendición. Esta fue, hermanos, la manifestación de la elección. Y la mejor manera de hacer brillar la verdad es exponerla, defenderla, aunque sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardarla. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder, esto hemos de contestar con toda seguridad. Al hermano Aarón le habló Dios y estamos seguros en esa fe. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Pero era Dios quien ya estaba manifestando la obra de Dios, ¿verdad? Bueno, finalizo ya exponiendo a estos mentirosos. Samuel dice, ¿lo supo el hermano Aarón? No lo supo. O sea, pues, están queriendo hacerle creer al público con este video que no, que Aarón muere y no nombró ningún sucesor. Y ya en el movimiento de ahí, de que la lámpara se apaga, y Aarón no lo supo. Mire, pero su libro sí dice que le pasó el hueso y que se transformó en apóstol ahí en la habitación del moribundo. No te lo voy a volver a leer porque ya lo leí. Pero qué pena, te dejo con esta pregunta. ¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Samuel le mintió a la gente y los pastores que hablan ahí le mintieron a la gente? ¿O mintió el historiador del libro de ellos? Que sea rechazada. Nada nos puede avergonzar a nosotros más que esa verdad fuera ocultada. Esto es de Dios. Es por Dios, hermanos, y debemos de guardarla. Dios lo ha hecho así, sea su nombre de bendición para vosotros. Esto hemos de responder, esto hemos de contestar con toda seguridad. Al hermano Aarón le habló Dios y estamos seguros en esa fe. Lo quieran creer o no lo quieran creer, no nos interesa. ¿Y el hermano Samuel? ¿Por consanguinidad? ¿Por qué? ¿Por una revelación de quién? Que se manifestó en todos los hermanos. ¿Lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Pero era Dios quien ya estaba manifestando la obra de Dios, ¿verdad? Pero ¿lo supo el hermano Aarón? No lo supo. Bueno, tu librito dice que sí lo supo, que él te mandó llamar cuando estaba moribundo, te dio su Biblia y te transformaste poco a poquito en apóstol ahí en la cámara del moribundo. Bueno, no sé quién miente de los dos, pero estos son mentirosos. Nos vemos en el siguiente video.